¿A qué nos referimos con etapa de resistencia y de consumación dentro del periodo de la independencia? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. La primera y la segunda etapa de inicio de organización marcaron únicamente un parteaguas y un orden futuro para el movimiento armado o para el movimiento insurgente. Durante el tercer y cuarto momento, que es la resistencia y que es la consumación, es donde ya se va a notar cuál es el carácter y cuál es la fortaleza de los insurgentes. En el tercer episodio de la resistencia, la lucha está a la deriva, Morelos ya había sido fusilado, los principales líderes ya tenían miedo, el virrey ya los persigue, hay un sujeto que se llama Agustín de Iturbide que va a traer asoleados a los rebeldes, de acuerdo, que los va a perseguir. Es un criollo muy bien posicionado y muy bien conocido, muy astuto, que a futuro, ahorita lo vamos a comentar, va a tomar las riendas del país naciente. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa de resistencia, muchos de los líderes están ocultos, están muy cautelosos de lo que pudiera suceder en el movimiento, pero están levantados en armas. Un momento memorable, por ejemplo, de la etapa de la resistencia es cuando viene un español de la metrópoli, se llama Francisco Javier Mina, él es muy joven y entonces él reanima las ganas como de seguir luchando por la independencia. A los pocos meses, para 1817, Mina, junto con sus ejércitos, sus allegados, sus colaboradores, son derrotados. España lo titula o lo tilda de traidor y entonces pues lo matan siendo fusilado. ¿De acuerdo? Entonces incluso Francisco Javier Mina es el único extranjero que está junto con los restos de los demás héroes de la independencia y las heroínas de la independencia en la columna del Ángel de la Independencia, ¿no? Reconociéndole pues estas ganas que trató de inyectarle al movimiento cuando pues ya estaba prácticamente abandonado, ¿no? Lo que sí es muy destacado es que en este periodo entre la resistencia y la consumación empiezan a aparecer personajes muy icónicos. Desde la época con Morelos hace su aparición Vicente Guerrero, también hace su aparición Guadalupe Victoria, él viene desde el inicio. También va a hacer su aparición Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. Incluso Leona Vicario, por ejemplo, que era una dama de sociedad con muy buenas posibilidades económicas, ella dona toda su fortuna al movimiento armado para que pueda lograrse la independencia. Andrés Quintana Roo es un abogado que también va a darle orden jurídico al movimiento. Se hace una sociedad secreta que se conoce como los Guadalupes para poder seguir auxiliando al movimiento y dándole provisiones y dinero y armas y todo lo que se necesitara, y entonces son como cosas que normalmente no nos han platicado, ¿no? Resulta ser que la cuarta y última etapa de la independencia, la que conocemos como la consumación, nace porque en algún momento, pues en Europa, en Madrid, donde está el Palacio Real, para 1812 se convoca a Cortes Generales. Una Corte General es algo así como un congreso, y entonces se promulga una constitución que ve a la luz el 19 de marzo de 1812. Esa constitución se conoce como la Constitución de Cádiz, vulgarmente llamada como la Pepa por el Día de San José. Y entonces en la Constitución de Cádiz ya se adopta una monarquía constitucional. Es decir, sí va a haber un gobierno monárquico con Fernando VII, pero también las Cortes, que son los representantes de todo el reino, pues van a gobernar junto con el rey. Entonces el rey, para ese entonces ya las fuerzas españolas ya habían vencido a Napoleón, ya José Bonaparte no era rey, regresa al trono de España Fernando VII. Fernando VII no quiere gobernar con las Cortes y entonces él empieza a tener muchos problemas políticos ahí en España, ¿no? Entonces muchos criollos ven en el rechazo de Fernando VII la oportunidad pues para independizarse, ¿no? Y esto pues hace eco en todas las colonias, ¿no? Resulta que esta constitución se tiene que jurar en la Nueva España para 1820 y entonces ya estamos entrando o muy entrados en el siglo XIX, que es un siglo que va a estar marcado por ser conservador o por ser liberal, y la tendencia de ese momento para la autonomía pues es ser liberal, ¿no? Resulta ser entonces que hay un sujeto que se llama Agustín de Iturbide, que les comentaba que persiguió muy cruelmente a todos los insurgentes, y entonces Agustín de Iturbide mira que él puede pactar y que pueda conciliar con muchas fuerzas políticas. Entonces
La consumación de la independencia la logran los españoles. Se reúnen todos en un templo en la Ciudad de México que está en el centro histórico, que se llama el Oratorio de San Felipe Neri, mejor conocido como el Templo de la Profesa. Ahí se reúnen todos y dicen, bueno, es que han sido 10 años de guerra, 10 años de pérdidas, 10 años de saqueos, o sea, ¿por qué no terminar esto de una vez y hacemos un país naciente, ¿no? Y entonces Iturbide es el que va a liderar todos estos esfuerzos. Iturbide lo primero que va a hacer va a ponerse en contacto con Vicente Guerrero. Vicente Guerrero está como muy renuente a poder dialogar con pues uno de los realistas, que realista era el ejército que combatía a los insurgentes. Y entonces logran reunirse el 24 de febrero de 1821 y es donde se firma el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es el plan en el que se concibe una nueva nación, a un nuevo país, con un gobierno autónomo, con 3 garantías básicas que van a ser defendidas por todos los que así lo deseen. Ya no va a haber ejército realista, ya no va a haber ejército insurgente, sino que se unen esos 2 ejércitos para hacer el trigarante. Las 3 garantías son la independencia, la religión y la unión de todos los novohispanos en este caso, ¿no? Junto con las 3 garantías nace una bandera. Por eso festejamos el Día de la Bandera el 24 de febrero, porque ese día nace la bandera trigarante en Iguala. Entonces, a partir de ahí vienen una serie de cambios y de transformaciones. Por ejemplo, en el Plan de Iguala se menciona que la religión católica va a ser la única, se establece la independencia absoluta de España, se establece un gobierno monárquico y se le va a ofrecer a Fernando VII. Obviamente, pues sabíamos que lo iba a rechazar y por eso íbamos a ser un país independiente. Se van a respetar las propiedades y los privilegios del clero y del ejército, se va a reconocer la igualdad de todos los habitantes del reino y se va a crear el ejército trigarante, ¿no? Iturbide va a ser muy hábil. La corona va a mandar al último representante del rey a España, que es el capitán general que viene con la representación del rey. No era virrey, Juan O'Donoghue, desembarca en Córdoba, en Veracruz, y entonces para agosto de 1821 Iturbide se sienta con O'Donoghue y entonces le dice, pues vamos declarando la independencia. O'Donoghue está de acuerdo. Y entonces, de tal forma que el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, comandado por Iturbide y por Guerrero, entran a la Ciudad de México, y esa fue la toma simbólica de todo lo que había sido el virreinato de la Nueva España para dar origen a un nuevo país. Dicen los relatos de la época que ese día hubo júbilo porque la guerra se acabó y ya no había criollos peleando contra criollos, sino que había nacido un nuevo ejército que era el trigarante, ¿no? Al día siguiente, en el Palacio Virreinal, actual Palacio Nacional, el 28 de septiembre de 1821, se redacta y se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En los tratados de Córdoba, en el Plan de Iguala y ahora en el Acta de Independencia, lo que se delinea es que el gobierno de esta nueva nación sea monárquico, y para este caso pues era el del Imperio Mexicano. Para finalizar, la tercera etapa, la de la resistencia, marca como un poquito de oxígeno cuando esto ya se estaba acabando. Se adoptó la guerra de guerrillas. ¿Qué significa eso? Que los rebeldes llegaban, atacaban una posición y de inmediato se replegaban y se escondían, ¿de acuerdo? Entonces esto funcionó durante mucho tiempo y generó muchos males y generó muchos problemas. Entonces la etapa de consumación es la conciliación, y a diferencia de lo que nos han dicho en muchas ocasiones, pues de algún momento o de alguna forma y en algún momento tenía que acabarse esto, y entonces pues es Iturbide el gran ideólogo de esto, de la consumación de la independencia, y entonces de esta manera es como nos independizamos de España y obtuvimos nuestra libertad. Entonces, ustedes piensan que estuvo bien, que estuvo mal, el proceso fue adecuado o no. Ustedes tienen la última palabra. Hasta la próxima.